Tu equipo de desarrollo no debería enterarse de los errores en producción por el cliente. BotFixit los detecta antes. Te presentamos la herramienta que automatiza la respuesta a cada error de forma autónoma. Bienvenidos a nuestra tercera edición de webinars en TCIT iSolutions. De la nube a la IA, del presente al futuro. ¿Cómo están todos? Hola, buenos días. Bueno, todos los que nos están viendo este webinar en vivo, los que lo vean después en la grabación, les contamos que esta ya es parte de nuestra seguidilla de sesiones de webinar en las que estamos contando de nuevas tecnologías, las implementaciones, cómo optimizar su desarrollo y ciclos de desarrollo de software. Y bueno, en esta sesión les vamos a hablar un poco de nuestro bot que le llamamos Fixit, que es una implementación que nos permite automatizar ciertos procesos internos de la empresa que tienen que ver con el ciclo de desarrollo del software, pero también con nuestro equipo de asistencia y soporte, el cual nos da la atención a nuestros clientes. Así que quería darle la bienvenida al equipo. ¿Cómo están ustedes hoy día? Muy bien. Excelente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero darle las gracias por haber, están ahí con esta pega, así que me imagino que debe haber sido difícil generar este espacio. Bueno, primero contarles un poco de qué se trata esta solución que implementamos. Más que nada, lo primero es entender cómo es el proceso de un ticket. Para eso, contarles que nosotros en TCIT mantenemos diferentes áreas que prestan servicio a nuestros clientes, tanto para los desarrollos a la medida que nosotros utilizamos. Damos un servicio de continuidad operacional en el cual nuestros clientes pueden gastar el ticket. Tenemos un servicio que además contempla el mantenimiento de la infraestructura tecnológica. No solo eso, sino que además tenemos un SLA, en el cual nosotros tenemos que darle respuesta a los clientes. Tenemos servicio de monitoreo y un DRP, un plan de contingencia ante catástrofes que mantenemos en base a toda esta infraestructura. Es un servicio bastante completo que, como les digo, también incluye el desarrollo correctivo. Y administrar estas tareas no siempre es fácil, coordinarlas, ¿cierto? Y yo creo que el gran dolor, de las empresas de tecnología como la nuestra es poder mejorar la comunicación entre los equipos que atienden a nuestros clientes, un nivel 1 con un nivel 2. Les comenté un poco acerca de nuestro servicio de continuidad operacional que damos en TCIT para nuestros proyectos de desarrollo de las medias, pero en TCIT además tenemos ciertos productos, SaaS, ¿cierto? Nuestra línea más en la cual nosotros comercializamos suscripciones y ahí pueden encontrar diferentes soluciones. Yo creo que nuestra marca más reconocida es el día Agri, que es nuestra plataforma de gestión agrícola, y tenemos una serie de soluciones para el sector agrícola y agroindustrial, en la cual también tenemos profesionales que están también atendiendo a nuestros clientes y dándoles las soluciones que corresponden. Entonces tenemos diferentes canales de forma en que atendemos a nuestros clientes, diferentes soluciones, pero creemos en TCIT que el servicio es lo más importante. Y para poder dar un buen servicio, la comunicación de nuestros equipos que resuelven las incidencias de los clientes es algo que para nosotros es de suma importancia, y por lo mismo en nuestra misión de TCIT de implementar tecnología de última generación es que nosotros hemos desarrollado internamente esta solución que nos permite automatizar este trabajo. Y ahí un poco quería que Jorge y Diego nos puedan contar un poco de cómo es el viaje de un ticket, ¿cierto? En una área de asistencia de soporte. Cuenten un poco cómo lo viven en el día a día, cuáles son los mayores dolores y de ahí un poco apretando a la gente que nos escucha cómo poder automatizar este proceso posterior. La primera parte de tu ticket siempre empieza con la notificación del cliente. En la plataforma que manejamos, la etiquetera nos llega al contacto del cliente informando qué está ocurriendo y en base a ahí nosotros hacemos consultas, indagación para determinar qué tipo de problema, cómo manejar, usabilidad o si es algo más. Una vez que hacemos esta recepción, empieza todo lo que es la parte de la clasificación del tipo de problema y a partir de ahí es donde el ticket continuará su camino dependiendo dónde caiga calificado. Por ejemplo, cuando va a escalar el desarrollo, es donde tenemos que empezar a asignarlo, buscar una manera de que el equipo como tal empiece a trabajar al respecto para solucionarlo. Claro. Ahí complementando lo que indica Jorge, tenemos varias herramientas que nos ayudan en ese proceso. Utilizamos Sendex, que es la primera herramienta donde nos llega el ticket y es el primer contacto con el usuario, básicamente. Escalamos un poco, digamos, con el usuario el tema de su problemática y ya cuando estamos un poco claros,
creamos en Jira un ticket para el equipo de desarrollo. Luego nosotros hacemos como una especie digamos, escalar con desarrollo para ver cómo van ellos. Vamos haciendo como un pimponeo, digamos, para ver cómo va el tipo de ticket. Entonces, en eso utilizamos Zendesk, utilizamos Jira como herramienta. Y bueno, también tenemos otros canales de contactos, por ejemplo, como WhatsApp, recepción multicanal. Exactamente. Una vez que ya tenemos claro lo que se ocurrió y se trabajó y ya desarrolló nos indicó cuál va a ser la solución, trabajaron en la parte de programa, nos informa si el problema fue resuelto o no. Una vez que se nos comunica, nosotros pasamos a tomar esta solución y nos contactamos con los clientes. Ahí le estamos informando primero que el problema fue solucionado y adicionalmente para asegurarnos de que el servicio esté restaurable, pedimos que hagan pruebas de su parte para ver si el funcionamiento es lo que ellos esperan y necesitan. Una vez que esto se hace, es recién ahí donde el ticket pasa resuelto y cerrado, y por la parte de nosotros va terminando lo que es el viaje del ticket. Perfecto. Y en este flujo, Jorge, de cómo viaja el ticket, ¿cuáles suelen ser como los principales desafíos? Y ahí un poco, cuéntanos un poco cuando ya tienen que escalar los desarrollos. ¿Cómo, si conoces con un doble clic en ese flujo, cómo es la interacción que tienen con el equipo? ¿Cómo usan los sistemas de información? Hablé un poquito de eso. La parte cuando tiene que ir a desarrollo es de la parte más compleja, ya que muchas veces el cliente no tiene claridad de qué está ocurriendo. Y al tratar de transmitir una información, no tenemos una visibilidad real de qué está pasando, ya que solamente estamos viendo lo que el cliente experimenta en primera línea en el front de la aplicación. Entonces, al no tener claro lo que está ocurriendo, es donde tienden a haber cierta indagación adicional, donde el cliente hay que tratar como de explicarle un poco más para tratar de obtener información útil que le podamos pasar al equipo de desarrollo, ya que ellos necesitan tener claridad de dónde está ocurriendo la falla para que ellos puedan trabajar al respecto. Entonces, ese es como el mayor desafío al momento de pasar desarrollo, ya que muchas veces el cliente puede que esté teniendo un problema de utilidad de cómo está usando la aplicación y lo tiende a confundir con un problema de que algo está mal en la aplicación, y es donde se genera esta fricción. Y ya cuando ya te tienes que pasarle el ticket a Discord, ¿cierto? Porque hacemos como una especie de posta, ¿correcto? Donde está nivel 1 y nivel 2. Entonces, cuéntame cómo es la posta, cómo te comunicas con el equipo. El equipo de desarrollo, en primera instancia, se genera un mini informe de lo que está ocurriendo, y a partir de ahí, con las herramientas internas que tenemos, le explicamos lo que está ocurriendo, lo que está pasando, y se lo hacemos llegar. De esa manera ellos pueden ver la información que nos transmitió el cliente para que ellos empiecen a trabajar. Entonces, básicamente lo que tienen es un informe que creamos nosotros a través del cliente, y ellos tienen que trabajar con eso porque es lo que le pueden dar al cliente. La información entonces se resume a pasarle todo lo que tú pudiste recopilar desde el cliente, que considera además estas iteraciones que son un poco consultivas, como dices tú, que es como tratar de entender y tratar de otro punto de vista para que el cliente nos pueda integrar información útil, ¿correcto? En ese tú generas un pequeño informe y me imagino que ahí, como decía Diego, lo dejan en el sistema de tickets de el cliente que, bueno, ahí nos lleva un ticket a veces, y nos deja un cierto, ese ticket que ha registrado en el sistema de ingeniería. Correcto. Que es algo que administran ellos y donde nosotros tenemos acceso para poder levantarle ese ticket a ellos y que administran su. ¿Correcto? Correcto. Ok, y una vez que ellos terminan este desarrollo, ellos nos notifican de vuelta al sistema automáticamente. ¿Cómo mantiene usted la obligación? Si en este caso no tenemos una manera automática, básicamente cuando algo ocurre, ellos se contactan con nosotros a través de nuestros canales externos. Va a informar cómo está trabajando, cómo está pasando, nosotros de cuál manera nos contactamos con ellos para ver cómo van. Y ese es el proceso donde estamos hasta que, mira, ya esto estaría listo, contáctate con el cliente, y ahí es donde nosotros decimos, mira, lo que hiciste funciona. Es como en la Marine que estamos trabajando. Perfecto, súper bien. Entonces ahora un poco pasemos a la segunda parte, ¿cierto? Porque obviamente esto tiene bastantes desafíos de cara al equipo interno, a los clientes, la experiencia del cliente, ¿cierto? Y también el equipo de ingeniería.
Ahí, no sé, Jorge, cuéntanos un poco. Actualmente la mayoría de los errores están siendo notificados por el cliente en su mayor medida y nos están informando qué está pasando, cuándo pasa. Y en este caso, nos notifican cuando ya el error ocurrió y estamos reaccionando a eso. Entonces muchas veces somos reactivos. Esa sería en primera instancia cómo se está trabajando, se está buscando que los errores se prevean en cierta medida y es algo que está en desarrollo ahora mismo y estamos tratando de que este sea un canal más activo por parte nuestra para poder darle un mejor servicio a los clientes. O sea, nosotros también tenemos que conectar herramientas de monitoreo, ¿correcto? Las SOBES nos permiten saber antes de que el cliente nos reporte cuando yo me hiciese, ¿correcto? Sí, correcto. Está en proceso de implementación correcto y así podemos tratar de ser más proactivos con los clientes y entregarles el servicio antes de que ellos nos reporten. ¿Hay algún otro desafío que hay también como en esta zona ciega? Hablemos de la zona ciega. ¿Qué tienen ustedes por la zona ciega? Esto es para mí la zona ciega es la parte del monitoreo que no tenemos la visibilidad que pudiésemos tener para poder maximizar. Es decir, no hay puntos donde, si bien el monitoreo está, se requiere un ojo activo y esa es la parte donde se requiere un poco más de trabajo para que ese monitoreo se notifique de una manera rápida, por llamarlo de alguna manera. Sí, discúlpame. También podría ser una zona ciega el tema de que nos llegan tickets, digamos, de módulos que siempre tienen como el mismo problema o muy parecido, por ejemplo, faenas, que siempre llegan muchos tickets así de faena o de órdenes de aplicación, por ejemplo. Entonces, podría ser una zona ciega también. O sea, en otras palabras, lo que nos falta de cierta forma como equipo de asistencia y soporte es poder hacer un lazo en la parte técnica, que hoy día no tenemos, ¿cierto? Las herramientas del monitoreo que de cierta forma no tenemos acceso o no sabemos interpretar, cómo utilizar esa información que ya recopilamos para el momento de resolver un ticket, tener ese contexto y poder darle una mejor orientación al cliente y incluso el equipo de ingeniería que resolver este ¿correcto? Súper bien. No sé si tú tienes algún punto que comentar acerca de esta zona ciega. Sí. La zona ciega como tal es complicado, porque nosotros podemos implementar herramientas de observabilidad que son un poco más técnicas para el equipo de ingeniería, pero en el transcurso del día, mientras van saliendo las cosas, es complicado mantener observando esta herramienta, lo cual complica mucho el flujo. Complica mucho este flujo proactivo, como decía Jorge, y nos transformamos en un soporte reactivo. Porque no podemos estar todo el día esperando, viendo qué pasa en esta herramienta de observabilidad, si ocurre un error. No lo podemos estar 24/7. Y ahí es donde entra Fixit como tal. Que Fixit lo que hace es conectar las herramientas de observabilidad que tenemos, como también nuestras herramientas de comunicación con los clientes. Tenemos 2 canales, los cuales pueden ingresar a este bot con contexto. Uno ya, si es de la herramienta de observabilidad, es un poco más técnico. Si es por la herramienta de soporte al cliente, es un poco más funcional. Entra al bot, empieza a analizar nuestro código, empieza a analizar dónde puede estar ocurriendo este error, nos genera una tentativa, un borrador de lo que podría ser la solución y nos deja listo para lanzar a productivo. Todo esto en minutos, muy probable antes de que se dé cuenta el cliente. Por ende, nos simplifica demasiado el tema de soporte. Súper, o sea, para entenderlo de otra forma, hoy día sistematizamos la corrección de nuestra plataforma a partir de flujos que se inician de lugares diferentes. Primero, una es a partir de la información que nos pasa el cliente. Exacto. Y otra es a partir cuando se genera un ticket en nuestra herramienta de reportabilidad. Exacto. Correcto. La herramienta de observabilidad que está conectada directamente al código. Es decir, cuando ocurre un error en la ejecución del código como tal, esto nos reporta a nosotros a través de diversas plataformas de observabilidad y ahí tenemos contexto técnico de todo lo que está pasando
tal como tú decías también, tenemos esta otra herramienta que es de conversación con el cliente, herramientas de soporte, donde se pueden ir viendo ciertos antecedentes, y eso también puede entrar como input para un input más funcional. Y ahí es donde entra este bot, que empieza a analizar ambos inputs, ya sea el técnico o ya sea el funcional, analiza el código, analiza en qué módulo puede estar pasando, en qué sección de nuestro sistema puede estar pasando, y empieza a darnos a nosotros borradores o tentativas de soluciones que quedan listas para lanzar a producción. Yo quiero entender como el aspecto general de esta solución, que para que las personas que nos están escuchando nada más entiendan el impacto que tenemos. O sea, básicamente acá, desde que se abre una conversación o se termina la conversación con el usuario, se recopilan los antecedentes, o nuestra herramienta en un monitor detecta una nueva incidencia, esto automáticamente se automatiza el flujo de desarrollo en el cual se lee como contexto el código fuente, se lee como contexto el error resultado, ya sea de asistencia o de nuestra herramienta de monitoreo. Entiendo que además se pone a leer los logs de la plataforma para saber si en la misma system runtime se están quedando los logs de los errores. Y con esto, con IA, estamos sugiriendo un pull request y queda en la plataforma de versionamiento donde está el código fuente para que el ingeniero que se va a encargar del ticket y haré una solución tentativa. Exactamente. O sea, el impacto y la optimización de esto es profunda. Es profunda. Es decir, un flujo que normalmente puede demorar horas. En algunos casos pueden llegar a durar 1 o 2 días. Se pueden corregir antes de que el cliente lo pueda identificar, siquiera. Perfecto. Hablemos un poquito, hagamos un doble clic sobre esto, Sebastián. ¿Qué es lo que el ingeniero recibe entonces? El flujo del ingeniero que debería abordar este ticket del nivel 2, ¿qué sería el contexto que recibe? Actualmente, sin esta solución, lo que estamos recibiendo actualmente es un contexto que nos entregan los chicos de soporte, un contexto profundo acerca de la problemática que existe, en base a las conversaciones que han tenido con los clientes. Ellos nos indican que está pasando esto en la sección de la página, y ahí es donde nosotros, cabeza, y empezar a solucionar en base a lo que nos dice el cliente. En cambio ahora tenemos una plataforma que nos va a estar a nosotros indicando, mira, ocurrió este error X, está este pull request, donde si lo puedes aprobar, si lo puedes revisar, para que nosotros lancemos producción de manera oportuna y rápida. Pero claro, el hecho de que uno tenga que analizar lo que nos explican los clientes, o sea, tenemos que también tomar en cuenta que no todos los clientes saben de tecnología en profundidad, como lo que nosotros hacemos. Por ende es complicado muchas veces entender cuál es el verdadero error que está pasando, y hay que hacer una lectura de código profunda. Y es ahí donde se va la mayor cantidad de tiempo, en el análisis del problema como tal. Eso más que nada como el flujo que tenemos. Buenísimo, buenísimo. Yo entiendo que esto ya lo estamos implementando, lo estamos utilizando. ¿Cómo nos ha ido en la adopción, Sebastián? Cuéntanos un poquito. Bastante bien, hemos hecho algunas pruebas, sobre todo con nuestra herramienta de observabilidad. Es decir, apenas ocurre un error, nos generan unos pull requests. Actualmente tenemos estas 2 ramas, y además estamos utilizando 2 modelos de IA completamente diferentes para poder ir haciendo doble análisis sobre estos problemas, lo cual nos genera un doble pull request para el mismo issue, para un mismo problema, y poder nosotros también ir evaluando el tema, ya sea la calidad del código que está generando, poder nosotros comparar, poder nosotros tomar nuestras propias decisiones y tener más métricas al respecto de cómo está funcionando nuestro bot. Pero en adopción ha sido fantástico. Súper, o sea, además estamos implementando diferentes LLMs y podemos ver cuál es el que mejor nos sirve para finalmente tomar una decisión con qué herramienta nos gusta más trabajar. Exactamente. Sí, al final para lo que nos ayuda este bot es en ahorro de tiempo, pero el análisis tiene que existir igual. Bien. O sea, eso nos agarramos para poder correr prácticamente 2 workflows, 2 flujos de trabajo con distintos LLM, y así poder nosotros ir definiendo por cuál nos vamos a quedar.
Súper. Cuéntanos un poco cómo es la arquitectura de esta solución. ¿Cómo la construimos? ¿Qué piezas tiene? Había un poquito de eso. Sí. Primero de todo, viendo en la presentación, dice Sentry. ¿Qué es Sentry? Es una herramienta de observabilidad. Esta herramienta se inserta dentro del código y nos va avisando los errores que van pasando en vivo durante la ejecución. Sentry nosotros lo conectamos a través de webhook con el bot. Esto se hace apenas detecta un error, nos lanza el error completo con su stack trace, nos manda los logs, nos manda qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó y por qué pasó. Es decir, nos manda una información bastante completa. Y luego dentro ya de este bot hay distintas partes, distintas secciones que lo componen. Que el primero es el análisis del error y ver si la información está completa o no. Es decir, si esto requiere un cambio en el código, si esto requiere un cambio en el ingreso de datos. Después, dentro de esta orquestación que tenemos de este flujo que tiene el bot, una vez define que es necesario un fix de código, trae todo el código como tal del repositorio donde tenemos versionado nuestro sistema y lo comienza a analizar en profundidad, sobre todo dónde ocurrió el error. Y ahí se empiezan a disparar unas ramas que puede ser quién llama a este archivo o este archivo hacia dónde va, y así genera una ruta de la información. De esta manera puede tener mejor contexto y puede después ejecutar correcciones fidedignas y que también se alineen a cómo estamos desarrollando nosotros. Una vez pasó y hizo el fix, se conecta, ya está conectado a GitHub y manda el fix como un pull request. Una vez genera el pull request, avisa en una plataforma que creamos para que nosotros lo podamos revisar y podamos lanzarlo a producción en caso de ser necesario. Esa es como la arquitectura de grandes rasgos. Pero como aquí también se muestra en la presentación, Fixit lo que hace es conectar nuestra herramienta de versionamiento con nuestra herramienta de observabilidad. Perfecto. Ahí un poco entremos más detalle. ¿Qué es un poco, Sebastián, lo que hace esta herramienta cuando, por ejemplo, tiene que tomar el contexto completo de la aplicación? O sea, no solamente estamos tomando el código fuente, sino que a veces también tenemos el contexto de nuestros servicios de soporte, ¿correcto? Sí, exactamente. Y también tenemos no solamente céntrico herramienta de monitoreo, sino que también tenemos otras fuentes de información, como por ejemplo el stack trace de los logs de la plataforma del servidor, ¿correcto? Sí. Cuéntanos un poquito cómo es la integración de esta solución con el resto de la herramienta, si fue muy difícil el desafío de integrar este flujo. El desafío, la verdad es que más que difícil, fue un poco largo como tal, porque obviamente para sistemas ya que son tan robustos es necesario poder conectar la mayor cantidad de información. Porque lo que queremos es que sea una solución robusta la que nos esté dando y que no nos entrampe en algo que más adelante va a ser un error nuevamente. Entonces, sí, fue largo, pero complicado no es. Actualmente, cómo están todas las soluciones con las APIs documentadas, con webhooks, la verdad es que poder implementar o integrar todo no es lo complicado. Lo complicado va más en la orquestación de estos agentes de inteligencia artificial para que funcionen como uno quiere que funcionen. Buenísimo. Y además creo que también está integrado con el CI/CD porque corre los test, ¿cierto? Y en base a que todo sea válido, esto finalmente es cuando se hace el despliegue. Claro, exactamente. Aquí está conectado. Bueno, esto gracias a nuestra herramienta de versionamiento. La verdad es que es bastante robusto. Perfecto. Y además nos mencionaste acá de un dashboard, parece, en el cual están quedando las cosas. Sí, en este sistema de notificación que a nosotros nos entrega, tenemos un dashboard de auditoría, donde nos puede mostrar todos los pasos que ha ido ejecutando el bot, desde la recepción del nicho del error hasta la creación del pull request. Es decir, pasa por la extracción de data extra, es decir, ya sea desde Sendex
que es nuestra herramienta para la comunicación con los clientes, como de nuestra herramienta de observabilidad. Nos llega de una parte, nos llega de la otra. El bot igual va a buscar más información en las integraciones como tú comentabas. Luego de esto genera una issue, genera un error en nuestra plataforma de versionamiento, cosa de poder nosotros también estar estructurados y poder acceder rápidamente a toda la información. Luego de esto se genera una rama para no tocar productivo de una, ¿sí? Y poder nosotros también probar este cambio, este fix, y luego ya empieza con la clonación del repositorio, con el enriquecimiento de datos, empezar a ejecutar fix, empezar a probar también, hasta que ya genera este pull request y nos deja todo en este dashboard de auditoría para que nosotros podamos ir viendo cuándo pasó, cuál fue el flujo, si es que se equivocó en algo, nosotros podemos resolverlo. No, buenísimo. Y aparte que es una gran lista, no solamente porque esto está integrado en la herramienta de infraestructura, ahora me imagino que es partir una máquina para que el equipo de QA, si es que tiene tiempo de revisarlos, entonces cumple el flujo de QA, pueda tener lista una máquina para poder hacer las pruebas antes de pasar a producción. Así es, exacto. Eso, entonces ahora hablemos de lo que no es esto, o sea, ¿qué es lo que no es? ¿Cómo se podría confundir esta solución con otras cosas? Ahí contando un poquito. Sí, esto, como dice ahí, no es un autopilot. Es decir, esto no va a desplegar código directamente a productivo. Primero, porque es peligroso. Y segundo, porque requiere cierto análisis también humano. Es decir, puede pasar X cosas que haga que el bot no pueda tener todo el contexto y puede que nos entregue algo que no tiene nada que ver con lo que pasó realmente y se puede leer todo. Este bot tampoco alucina archivos. Es decir, en caso de que algo falle, lo podemos ver en el dashboard de auditoría, no va a alucinar. Lo que puede pasar, claro, como decía antes, que no tenga todo el contexto, pero alucinarnos no lo va a alucinar. Está bien controlado el tema de las alucinaciones. No es una caja negra, porque está todo bien auditado en el sistema. En un ratito más lo vamos a mostrar. No reemplaza lo que existe actualmente, porque actualmente no hay algo como esto. Si bien se toma de ciertas herramientas que cada uno pueda tener en su flujo de desarrollo, ya sea un software de versionamiento, un software de observabilidad, ¿cierto? Esto va más allá. Es decir, se agarra de esto para poder integrarse a uno o lo otro y poder generar soluciones. Y lo otro es que es reintentar. Es decir, uno puede setear directamente cuántas veces quiere que se reintente en caso de que fallara. Buenísimo. Bueno, esto en general, lo que también nosotros identificamos es que no solamente se puede implementar en tal vez soluciones esas chicas como nosotros, sino que también en equipos que tengan una alta cantidad de personas informáticas, ¿cierto? Trabajando, ingenieros en tecnología, ¿cierto? Ya que esto es básicamente una sugerencia que le estamos dejando al ingeniero y que va a tomar el hecho, pero que ya viene más o menos una solución predefinida, preestablecida. Entonces, claro, nosotros lo vemos como empresa, como CIT, como consultores, que esto puede ser para ustedes, los que nos escuchen, que tienen una empresa chiquitita de tecnología, un SaaS chico, una solución chica, como también una empresa más corporativa, en la cual tengan que trabajen en un banco, que trabajen en una fintech o que trabajen en incluso una empresa como la nuestra a alta escala, para que puedan darle una herramienta a sus ingenieros para que puedan hacer su trabajo, y no solamente eso, sino que mejore los flujos de asistencia y soporte para la clientes. Exactamente. Bueno, el stack de tecnología, ya los cubrimos casi todo. Creo que lo que no hemos hablado un poco es del LLM que estamos trabajando, ¿cierto? Y también un poco la tecnología en la cual se construyó la orquestación, ¿cierto? Que en este caso es Next.Type. Así es. ¿Cierto? Sí. Esto es más que nada la solución que vamos a presentar ahora. Ahora todo el desarrollo como tal es agnóstico de tecnologías. Es decir, se puede utilizar lo que tengan nuestros clientes. Ahí depende del stack tecnológico de cada empresa. Perfecto. O sea, Gemini fue una alternativa que utilizamos, una alternativa de que
no tienen muchos costos, ¿cierto? Y que para los que tienen Workspace puede ser incluso una herramienta que no tiene costos adicionales, pero pueden implementar el LLM que nosotros estimamos conveniente, sobre todo si es que ya tienen alguna implementación de algún LLM ya preconfigurado. Gracias. De hecho, nosotros, si bien aquí pusimos Gemini, estamos utilizando un flujo con Gemini y otro con Claude. Cosa de poder también nosotros para hacer nuestras propias métricas y ver cuál es el que nos sirve más. En este caso, Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Íralo, no sé si nos quieres complementar. Sí, en base a lo que hemos conversado, señalizamos un poquito, sintetizamos un poquito las preguntas más importantes que encontramos junto con el equipo. No estuvo presente Kia, pero gracias a Nicolás Lecula que pudimos desarrollar este tipo de preguntas para mesa de trabajo, o sea, mesa de soporte. Le queríamos hacer la siguiente pregunta a Diego, a Jorge, si nos pueden aportar. ¿Cuántos tickets en promedio de desarrollo crearon manualmente esta semana, por ejemplo? En lo que va de semana estaremos hablando de unos 20-30 tickets. ¿Cómo crees que afectaría la integración de Fixit en este número, por ejemplo? Estaremos hablando de una reducción de un 50% aproximadamente al ojo, ya que muchos errores al tomarlos antes de no llegarían al cliente. Entonces, si el cliente no experimenta el problema porque se está solucionando, están teniendo soluciones, los que lleguen tendrán soluciones un poco más rápidas y muchos se podrían haber atajado antes de. Y en base a lo que me comentas, por ejemplo, ¿alguna vez se perdió un error de producción porque nadie lo vio a tiempo o porque quedó en el correo de alguien? Y ha pasado, se hace todo lo posible para que no pase. Pero en el caso cuando hay volúmenes o cuando hay muchos clientes simultáneos, cierres de mes, o se incrementa mucho el flujo de trabajo, pudo haber ocurrido y es algo que siempre estamos tratando de evitar, pero siempre es algo que también tememos que ocurra. Porque a mayor flujo de trabajo, mayores cosas en simultáneo que están viendo tanto nosotros como desarrollo, que es escalados, en ese proceso siempre estamos alerta porque es un miedo real que tenemos. Perfecto, entiendo. Yo sé que lo vimos dentro de la conversación, Seba, pero sería bueno que lo aclarásemos para toda la gente que nos ve en YouTube, sobre todo. Durante la entrega de la solución de Fixit, ¿cierto? ¿Quién decide si lo propuesto se aprueba o no se aprueba? ¿Existen procesos de prueba antes de implementarlo? claro, tal como estuvimos hablando con Tomás, esta solución primero tiene que pasar por un equipo de ingeniería y luego por un equipo de QA. La diferencia es ambas aprobaciones estén, ya el cambio o el fix estaría listo para producción. En temas de ciberseguridad, lo vimos, ¿cierto? En anteriores webinars, que esto es una pregunta clave que siempre realizamos, ¿cierto? Mis datos y el código del cliente quedan expuestos, mi información se mantiene privada con Fixit. La información se mantiene privada. ¿Por qué? Este es un tema bien interesante que lo hemos conversado en nuestros anteriores webinars. El LLM como tal, o sea, nuestra solución, esa no tira el LLM. Es decir, pues, se puede trabajar con LLM grandes, con Gemini, Claude, como también con algunos que son autohosteados. Es decir, los hostea nuestro propio cliente, los podemos hostear nosotros, y es decir, ya tenemos la gobernanza total de los datos que entran en Sanes por esta nueva inteligencia artificial. Por ende, la solución es robusta y es confiable. Igual para finalizar también la última pregunta que también la respondí durante el webinar, pero es importante recalcarlo. ¿Fixit funciona con cualquier repositorio o solo con algunos? Con cualquier repositorio. En ese sentido puede abarcar cualquier tipo de repositorio de desarrollo. Perfecto. Les quería agradecer a todo el equipo por haber estado presente en esta instancia. No es fácil poder generar esta instancia para poder compartir la información con la gente que nos ve en YouTube. Si desean, a todos los que nos están viendo, nos pueden seguir en las redes sociales, pueden encontrar en Facebook, Instagram, se pueden comunicar con nosotros a los canales de WhatsApp, ¿cierto? Y seguirnos en YouTube, activar la campanita si es que pueden, o en el caso contrario, contactarse directamente a www.tcit.cl, rellenar los formularios y nosotros nos ponemos en contacto a la brevedad con ustedes para poder acceder a una asesoría gratuita, ¿cierto? Con nuestro ejecutivo comercial. Ahí entiendo que tenemos un demo que yo creo que por tiempo lo podemos dejar para una segunda sesión. Así que mantenemos también ahí, invitamos a todos los que nos están escuchando de que se mantengan atentos a nuestra próxima sesión para poder ver en detalle el funcionamiento de esta plataforma. Sabemos ahí, Sebastián, que lo tiene dicto, está a punto, pero por el tiempo, estuvo buena la conversa, no vamos a alcanzar a buscarlo.
Pero sin embargo vamos a publicar la fecha del próximo webinar para que los vamos a ver, vamos a hacer un detalle de cómo funciona en tiempo real y también ahí, como dijo Ita, invitamos a todas las personas que nos están escuchando si quieren implementar este tipo de flujo dentro de sus organizaciones, no necesariamente con la solución que ya tenemos, sino que se customice a partir de su herramienta. Llámenos para que lo asesoremos, llámenos para poder gustando, si quieren participar en el webinar y contarse su experiencia también, las puertas están súper abiertas, así que ahí les dejamos todos los canales de comunicación. Gracias por ser parte de esta tercera edición de webinars en TCIT iSolutions. Esperamos que BotFixit haya abierto una nueva perspectiva sobre cómo tu equipo puede responder a los errores en producción. Y recuerda, en nuestro próximo capítulo tendremos una demostración de cómo Fixit actúa en tiempo real. TCIT iSolutions, de la nube a la IA, del presente al futuro.